Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. En el día de hoy vamos a conocer las funciones matemáticas. ¿Te interesa? Vamos a ello. En este video vamos a tratar los siguientes temas: qué son las funciones, los tipos de funciones que existen, la importancia, su papel en la economía y para finalizar algunos ejemplos. ¿Qué son las funciones? Son ecuaciones que tienen como mínimo dos variables en la que una depende de la otra. Si quieres saber lo que vale y, primero tienes que darle un valor a x. Tipos de funciones. Existen varios tipos de funciones, pero las más importantes son las lineales, logarítmicas y exponenciales. Las funciones lineales son aquellas en las que se forma una línea recta en el gráfico. Las funciones exponenciales son aquellas en las que una cantidad crece o decrece rápidamente con el paso del tiempo. Las funciones logarítmicas son las opuestas de las funciones exponenciales. En estas se toma como entrada un número y devuelven como salida la potencia a la que hay que elevar un número base para obtener el número de entrada. Importancia. Las funciones matemáticas permiten cuantificar y visualizar interacciones complejas en economía, facilitando la comprensión y el análisis, predicción y proyección. Las funciones matemáticas ayudan a prever tendencias económicas futuras basadas en datos históricos, crucial para la planificación y la estrategia. Al modelar situaciones económicas con funciones, se pueden determinar las elecciones óptimas para maximizar beneficios y reducir riesgos. Las funciones simplifican cálculos de interés, depreciación y tasas de cambio, vitales en el mundo comercial y financiero. Las funciones también describen el comportamiento global de una economía, permitiendo análisis profundos de indicadores clave. Y mediante factores se pueden simular efectos de políticas antes de implementarlas, evitando impactos indeseados. El papel de las funciones matemáticas en economía. Las funciones matemáticas desempeñan un papel fundamental en la economía al proporcionar herramientas analíticas para comprender y predecir el comportamiento económico. Estas funciones modelan relaciones entre variables económicas, permitiendo a los economistas estudiar cómo cambian las cantidades en respuesta a cambios en otras variables. Son el lenguaje común que permite a los economistas describir y entender las complejas interacciones económicas, desde pronosticar tendencias hasta evaluar políticas económicas. Estas funciones son herramientas esenciales para comprender el mundo financiero y tomar decisiones informadas en la economía global. Las funciones pueden representar la demanda de un bien en función de su precio, la oferta en relación con el costo de producción o el crecimiento económico en términos de inversión y tiempo. Estas representaciones matemáticas permiten a los economistas formular modelos precisos que ayuden a tomar decisiones informadas. La microeconomía utiliza funciones para analizar decisiones individuales, como la maximización de la utilidad del consumidor o la maximización de las ganancias del productor. En macroeconomía, las funciones modelan el gasto, el ahorro y la inversión en una economía nacional. Ejemplos. Y para dejar todo más claro, voy a mostrarles unos ejemplos. Primero veamos la función lineal. En esta función, y está alineada con x mediante una ecuación lineal. El coeficiente 2 indica que por cada unidad que x aumente, y aumentará en 2 unidades. El término constante 3 se añade al resultado. Para que todo quede más claro, haremos una pequeña prueba. Supongamos que x es igual a 3, lo multiplicamos por 2 y da como resultado 6, más 3, el resultado final será 9. Ahora pasemos a la función exponencial. En esta función, y es 2 elevado a la potencia x. Por ejemplo, si x es igual a 3,
entonces y 2 elevado a la 3 es igual a 8. Y ahora vayamos a la función logarítmica. Por ejemplo, si x es igual a 64, entonces y logaritmo de 8 entre paréntesis 64 es igual a 2, ya que 8 elevado a la potencia de 2 es igual a 64. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya sido útil. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nada. Los quiero mucho.